Soy tico porque llevo a Costa Rica en las entrañas, porque lloro cuando escucho una guitarra, cuando trema la marimba y con la puesta del sol. Soy tico y si me asomo a la ventana, me cautiva la montaña y se me alegra el corazón. Bueno, muy buenas noches, estimados televidentes de su canal 54 y especial a este programa Noche Comunal. Luis Orozco, quienes habla, les da la más cordial bienvenida, como todos los lunes, esperando que hayan pasado un buen fin de semana y que este día empecemos recargando para lo que nos resta, lo que nos viene de toda esta semanita, y a trabajar, como siempre lo hemos dicho aquí, un programa que está dirigido para toda esa gente trabajadora, muchas veces sin recibir una remuneración. Y precisamente hago este comentario porque hoy vamos a hablar con dos invitados que vienen de la Confederación Unitaria de Trabajadores, don Miguel Marín y don Adrián Aguilar, que nos acompañan, porque hoy vamos a conversar sobre la problemática del empleo en el sector privado, ¿verdad? Nosotros hemos visto que aquí en Costa Rica como que todo el mundo, el tema es empleo público, incluso hay, si no me equivoco y me corrigen, hay una política de empleo público, ¿verdad? Pero cuando tocamos el tema de cómo está el sector privado, cómo es que realmente funciona, cuál es esa problemática, cómo lo vamos entendiendo, como que no hay mucha información. Bueno, precisamente de eso se trata nuestro programa hoy, para que usted también pueda hacer sus consultas y aprendamos juntos, porque esto les confieso que es un tema que muchas veces los comunicadores como que dejamos un poquito de lado, ¿verdad? Y es curioso o contradictorio porque somos empleados privados, no somos empleados públicos, ¿verdad? Porque entiendo que por privado puede caer los que somos trabajadores independientes, por un ejemplo, ¿verdad? Pero de eso vamos a conversar con don Miguel y con Adrián. A mí me gusta omitir un poquito los apellidos en el transcurso del programa. La idea es conversar, que el televidente, principalmente todos esos dirigentes comunales, sepan de qué es lo que estamos tratando. Antes de iniciar el tema, tal vez refrescarnos un poquito, porque don Miguel ya lo tuvimos el año pasado por aquí, invitado a un programa, pero refrescarnos un poquito sobre el CUT, ¿verdad? Sobre esa Confederación Unitaria de Trabajadores, qué hace, cómo funciona, para después caer en ese tema que todo el mundo está esperando, que es sobre cómo tratar el trabajo privado, perdón. Bueno, buenos días. Efectivamente, dentro del conglomerado de organizaciones sindicales, la Confederación Unitaria de Trabajadores nace el 22 de noviembre de 1982 y actualmente está constituida por sindicatos, en su inmensa mayoría del sector privado y algunos de municipalidades. Entonces, la gran experiencia del trabajo diario organizativo se refleja en el sector privado. De hecho, que es muy diferente la dinámica de los sindicatos del sector público con la dinámica de los trabajadores del sector privado por los horarios. En el sector público los trabajadores tienen un horario de 7, 8 o 4 de la tarde, lunes a viernes, y los trabajadores del sector privado no tienen una jornada definida, a pesar de que la legislación laboral lo establece claramente. Entonces ahí lleva y motiva a los que estamos al frente, los sindicatos de la empresa privada, a trabajar más horas, más días en la semana para poder atender toda esa masa de trabajadores y sus consultas en materia laboral, que salarios, liquidaciones, sanciones, perspectivas del desarrollo académico. Y todo esto en el conglomerado de la relación laboral, nosotros a veces son las 7 de la noche y estamos atendiendo trabajadores. Y es que quería esto porque muchas veces, y el problema vamos a ver, yo creo que es nacional, cuando hablamos de sindicatos, de una vez sindicatos, empleos públicos. De hecho, yo he escuchado gente que dice, no, es que los sindicatos solamente defienden a los empleados públicos, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Los sindicatos es una figura pública
Todos los sindicalistas son empleados públicos que se dedican a meterse en sindicatos, ya hacen sus comentarios varios. Pero hablar de sindicato para personas del sector privado no es muy común, ¿verdad? De hecho, no sé si yo estaré equivocado, pero por lo menos como comunicadores muchas veces a uno la palabra sindicato la relacionan versus gobierno, con empleados públicos, etcétera. Hay una cuestión que es muy importante. La cultura del trabajador en Costa Rica es una cultura, aparte que es muy rica como trabajador, está muy satanizada la palabra sindicato. Sindicato es sinónimo de organización, es sinónimo de defensa del derecho, en este caso del trabajador asalariado. Porque si nos vamos a la acera del frente, tenemos cámaras de esto, cámaras de lo otro, porque en Costa Rica hay un promedio de 52 cámaras patronales y la cámara es sinónimo de sindicato. Pero estratégicamente los empresarios no van a decir sindicato de trabajadores, de empresarios de la alimentación, porque estratégicamente esa palabra ha sido satanizada por toda la historia cultural de este país y también por intereses criados muy estratégicamente de allá de los años 40 para acá, particularmente. Sí, tal vez es como ese término que se ha caído, la palabra sindicato, sindicalista, voy a decirlo, yo creo que, y yo lo siento, ha sido culpa de precisamente dirigentes sindicales, pero del sector público, ¿no? Y ellos, la misma gente, los mismos sindicatos también han encargado de eso, pero por eso es que es bonito este tema que hoy vamos a traer, porque es el sector privado, donde incluso cuando alguien habla del tema del sector privado, se siente como más empoderado, porque ya el sector público, yo siento que en muchos temas está como un poquito, y perdónenme en el término, prostituido, no sé si Esteban coincide conmigo. Bueno, respecto de lo que vos estás mencionando, efectivamente, hay como esa enfermedad, como ese prejuicio que existe en el trabajador del sector privado en cuanto al tema de los sindicatos. No solamente por el accionar, yo no voy a hablar aquí de bien o mal del accionar sindical en el sector público, eso no nos compete a nosotros, le compete a cada organización y a cada afiliado de esas organizaciones, pero sí podemos hacer una crítica en general de que sí ha habido intereses en Costa Rica de que el sindicato sea algo visto como una cuestión mala, una cuestión que afecta a la productividad, una cuestión cuando en realidad es totalmente lo contrario, es un facilitador de que el trabajador pueda tener voz, pueda tener voto, pueda posicionarse, y lamentablemente estamos viendo esa realidad en el sector privado. Nosotros como confederación estamos en un proceso de unidad de las centrales sindicales que ahorita está reuniéndose con la Unión de Cámaras Empresariales para el tema de la educación dual, pero resulta ser que se están hablando temas respectivos al sector privado desde confederaciones y centrales sindicales que están llenas de sector público, que ellos no tienen ni la menor idea de cómo se maneja el sector privado. De ahí la importancia, y ahí tal vez a los televidentes habría que decirles de la importancia de que haya organizaciones sindicales en el sector privado, que sean fuertes, robustas, que tengan peso, que tengan criterio político para lograr mejores condiciones. Hay bastantes, Adrián, hay bastantes organizaciones, ¿o no? Lamentablemente no, son muy pocas las organizaciones sindicales en Costa Rica, muy pocos trabajadores se animan a dar el paso, inclusive, yo que soy joven te lo digo, las personas jóvenes les cuesta un poquito más que a las personas de más edad, lo he notado. Pero no será, tal vez en esto también se coincide con nosotros, que tal vez porque en el sector público hay hasta una normativa que les permite estar en el sector sindical y el tiempo, Claro, es más sencillo. En cambio en el sector privado, como dicen en el sector privado, o se pellizca uno o lo despiden, ¿verdad? Que ese es todo un tema, eso es todo un tema. Pero no sería eso, tal vez un factor. Y agréguele también el elemento, sí, tenés toda la razón, y agréguele también el elemento del ejército de desempleados que tenemos ahorita. Correcto. No le gusta, ok, hay un montón de gente que con peores condiciones va a venir a trabajar. El discurso del miedo, o vas al trabajo, o cumpla jornadas, entonces ¿en qué momento me meto yo en un sindicato privado? ¿La ley nos faculta en Costa Rica? Hay dos. Sería bueno aclararlo. Hay una cuestión que te voy a aclarar. Los sindicatos son privados. Tanto los del sector público como del sector privado son privados.
Los sindicatos en la empresa privada tienen negociaciones colectivas. Hay empresas de capital nacional, capital multinacional, que hay convenciones colectivas. Cuando hay una negociación por parte de los sindicatos en la empresa privada, las relaciones laborales y las mejoras sustanciales para los trabajadores se nota totalmente diferente. Hay que partir de algunos momentos que se dan en la vida de la relación laboral. Partimos de que hay una legislación laboral, que es el Código de Trabajo, que es el piso mínimo, que de ahí no puede bajar ningún empresario las condiciones establecidas. Sin embargo, hoy día en Costa Rica, dada esa situación de desempleo, de demanda de trabajadores, se da el lujo los empresarios, pequeños y medianos empresarios, de escoger, de contratar a su libre antojo trabajadores, porque tenemos una población muy grande también, que esto sería otro tema a verlo posteriormente, que es el tema de la población migrante. Muchos trabajadores o personas hablan en voz alta diciendo que esa población migrante viene aquí a sustituir el trabajador nacional, y a veces se habla muy a la ligera, sin profundizar, sin ver muchas cosas del por qué se contrata ese tipo de... Y aquí en Costa Rica debo decirles que no hay una política de empleo, ni para el sector público, mucho menos para el sector privado. Aquí lo que se ha venido trabajando es que la UCAEP, que es la cámara de todas las empresas, es la que manifiesta, la que posiciona en las instancias que corresponden, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, cuando es de modificar artículos de la legislación, ellos llevan una voz cantante, llevan una posición apadrinados con la parte política, que es el gobierno de turno que está. Acá nosotros nos estaríamos en desventaja, las organizaciones sindicales, porque los trabajadores no apoyan, no se defienden. Es muy lamentable ver a un trabajador hacer filas desde las 6 de la mañana en el Ministerio de Trabajo para que le hagan el cálculo de sus derechos laborales, habiendo una página del mismo Ministerio de Trabajo en internet que pueden bajarle, ahí están los pasos, cómo hacerla, y se evitan esas filas. Entonces, hay todo esto, hay un tabú en todo esto que nosotros hemos planteado a las diferentes cámaras con las que hemos tenido la oportunidad de discutir, porque hay elementos dentro de la política de empleo que nosotros le hemos planteado. El empleo es sinónimo a un salario, es sinónimo a una estabilidad. En Costa Rica no hay estabilidad laboral. Es una expectativa, como el auxilio de cesantía, es una expectativa que muchos trabajadores le llaman al auxilio de cesantía prestaciones. Entonces, partiendo de que, primero, ningún gobierno ha tenido esa voluntad política de sentarse responsablemente con los empresarios, con los trabajadores, a realizar realmente una política de empleo en el sector privado. Entonces aquí se entran una serie de elementos a conjugar en lo que es la relación laboral. Hablamos de un ejército que tienen los empresarios para escoger. Y aquí hay un fenómeno. Está el área rural, que es más perceptible que en el área rural, porque los parámetros de empleo se abre una gran brecha. En la zona rural cuesta más conseguir trabajo. Entonces, si nos vamos a las estadísticas que nos da el INEP, nosotros no vamos a decir que esas estadísticas son inventadas, no. Pero sí nos deja a nosotros una gran duda con lo que es la parte técnica que toma el INEP y la parte real, que es el trabajo como debe ser. Porque el INEP muchas veces toma, si un trabajador labora 2 horas, ya es un trabajador que labora. Ahora, vamos a... ¿Pero el INEC lo toma en cuenta o no lo toma en cuenta? Sí, lo toman en cuenta. Mientras que la Caja del Seguro Social, para cobrar la cuota que paga el trabajador, que es un 10 punto y algo %, son 4 horas mínimo.
Entonces, usted puede, y usted lo decía hace un momento, ¿y nosotros qué somos? Bueno, somos trabajadores del sector privado. Porque aquí hay dos formas de regulación. Está el derecho público y el derecho privado. Todos los trabajadores de la empresa privada se rigen por el derecho privado. Algo curioso que muchos desconocen. Por ejemplo, esta institución, la Defensoría de los Habitantes, usted llegue, presenta una denuncia contra un patrón del sector privado porque le está violando su derecho de empleo, su jornada de trabajo, su salario, no puede hacer nada. Porque es una institución que vela por el sector público. Si vas al Ministerio de Trabajo y presentas una denuncia, una inspección a un patrono, duran 6 meses, 7 meses en realizarla. ¿Será porque la inspección es mala? No, es por la falta de recursos. Por ejemplo, nosotros tenemos el problema en la Caja del Seguro Social. Hace un mes yo denuncié a una empresa de seguridad privada porque no paga horas extras, no paga la cuota del seguro social. Es muy común eso en las empresas de seguridad, ¿verdad? Las empresas de seguridad, muchas tienen la oficina en la casa del dueño. O en el carro. Entonces a mí me dicen... Esa es buena, esas nuevas. A mí me dice la inspección de la Caja de Seguro Social, y lo tengo por escrito, porque yo soy como el refrán de los chinos, el papelito habla. Entonces me dicen de 3 a 6 meses. Entonces, de 3 a 6 meses, si usted interpone una demanda por la vía ordinaria laboral en un juzgado de trabajo, cobrando faltantes de dinero, faltantes de vacaciones y aguinaldo, hoy día se está durando más de lo que se duraba antes de la reforma procesal laboral. ¿Entonces? Bueno, estos son los problemas que están afrontando los trabajadores de la empresa privada. Primero, porque la Corte Suprema de Justicia no cumple con el objetivo de la reforma procesal laboral, que es contratar más profesionales en los juzgados para que sean más eficiente, más expedito los trámites. Entonces los trabajadores, si un trabajador va de un abogado que es puesto por el Estado, el abogado lo atiende, pero el trámite, entonces nosotros aquí, con la parte del empleo, que es fuente del desarrollo, del progreso, del sostenimiento de una economía como el Estado costarricense, adolece de una política integral de empleo. Y esto no lo digo yo, porque yo lo he escuchado con los empresarios, porque yo he tenido la oportunidad a través de los años de negociar estabilidad laboral en aquellas empresas donde hemos tenido convenciones colectivas, que eso es otro mundo, donde los trabajadores son tomados en consideración, los trabajadores opinan, y hay una cultura más desarrollada por parte de los patronos y de sus representantes en el acatamiento, en aplicación de lo que son los derechos de las personas trabajadoras. Existe todavía, por lo que usted menciona, bueno, siento que hay una especie como de desamparo, ¿verdad? Hay figuras que no se han puesto de acuerdo de cómo defender, de cómo hacer las cosas, y mientras el trabajador privado sigue sufriendo. Y de hecho, lo digo, en Costa Rica, si usted dice, si usted está en el sector público y toma la decisión de irse a la empresa privada, dicen, usted sí es valiente, qué bárbaro. No, ahora sí, eso en el mejor de los casos. En los otros casos dicen, usted es tonto, ¿cómo va a irse del sector público y te vas a ir al sector privado? Es un suicidio, y empiezan a echarle, perdón el término muy coloquial, carbón, porque en el sector privado existe todavía aquel, y eso es lo que iba, concepto de yo soy dueño de mi empresa, yo la manejo, yo escojo al personal a mi conveniencia, contrato si me da la gana a toda la familia, al amigo del hijo, yo no tengo por qué hacer un proceso de selección, por un ejemplo, yo no tengo por qué estar viendo, que es curioso, porque eso, y uno lo pone a ver de que tal vez sería un empresario un poquito mediocre, porque un buen empresario lo primero que busca es calidad. La calidad, exactamente, como dices vos, la calidad. Entonces, ante este panorama de que por un lado yo me creo que yo puedo hacer lo que yo quiero, versus no tengo una legislación que mire, me ve, porque está bien el código procesal laboral y todo lo que usted me quiera decir, letra ahí, vamos a ver, letra muerta, ¿verdad? Está en un documento, hay una ley, no hay ni siquiera, y usted lo acaba de mencionar,
no hay jueces para que eso lo resuelvan rápido, entonces todo el mundo sigue el sueño de los justos. ¿Qué hace el trabajador mientras tanto? O sea, entonces, ¿cómo lo hace? Te voy a dejar la pregunta ahí en el aire porque me interesa mucho ese punto de vista de parte de ustedes los sindicatos. Pues son las 6:28. Vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos para seguir conversando de este tema sobre empleo privado. Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio, más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales, con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567. Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. Somos Plus TV, lo nuevo en televisión inalámbrica con los mejores canales y con la mejor señal que no se afecta con la lluvia. Somos Plus, porque somos más. ¿Qué esperas? Suscríbete y aprovecha nuestras ofertas especiales. Plus TV, el plus que te mereces. Suscríbete al 905 77 77 777. Somos Plus TV, lo nuevo en televisión inalámbrica, con los mejores canales y con la mejor señal que no se afecta con la lluvia. Somos Plus, porque somos más. Ya estamos disponibles en Desamparados, Acerrí, Alajuelita, Atillos, Zapote, San Francisco de Dos Ríos, Paso Ancho y San Sebastián. ¿Qué esperas para suscribirte y aprovechar nuestras ofertas especiales? Plus TV, el plus que te mereces. Suscríbete al 905 77 77 777. Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio, más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales, con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567. Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. Gracias por continuar con nuestro programa de Noche Comunal, como todos los lunes aquí. Hoy estamos conversando sobre empleo privado. En el bloque pasado le decía a don Miguel, hay muchas leyes, hay mucho que hacer. Por un lado las leyes, pero yo siento que no hay sanciones. Pero ¿dónde queda entonces realmente el trabajador? ¿Cuál es la posición del trabajador y qué puede hacer un trabajador?
No sé. No, tal vez ahí, antes de que Miguel haga el enfoque ahí desde el trabajador, hay que decir una cuestión de lo que decís vos, de cuando pasa esto, ¿dónde está la sanción si pasa X, ¿dónde está la sanción para X? Por decirlo así. El Código de Trabajo se ha hablado de que ha sido una gran herramienta, de que es un gran avance, a pesar de que hay sectores que ahora quieren retroceder, que ahora más adelante podríamos hablar de eso. Pero una de las críticas que hicimos, yo cuando la reforma procesal laboral se aprobó, yo estaba trabajando en la Asamblea Legislativa, curiosamente, en ese momento. Y una de las críticas que hacíamos a la reforma procesal laboral es que, por ejemplo, agregaba el tema de la oralidad, el tema de los tribunales de trabajo, pero había una cuestión: ¿dónde estaba el presupuesto para ejecutar todo eso? ¿Dónde estaban los mecanismos para hacerla efectiva? Entonces, al final, se terminó aprobando una ley con muy buenas intenciones, pero que no tenía esos elementos que eran necesarios. Hablábamos, por ejemplo, el tema de la migración. Hay mecanismos con este tema, pero ¿qué pasa si el Ministerio de Trabajo no se está socando la faja en cuanto al tema de las empresas que están contratando a trabajadores de migrantes a diestra y siniestra, trayéndolos aquí con grandes promesas, y al final lo que hacen es terminar desplazando? Que queremos aclarar que no es malo siempre y cuando se haga como debe ser. Exactamente. Tampoco es que vamos aquí a irnos en contra de esa profesión, pero pues debe también de haber una regularidad, o sea, un mecanismo formal, y que las empresas cumplan como deben cumplirle a cualquier ser humano. Yo diría que no es un tema de costarricense, es un tema de ser humano. No, es que no voy por ese lado, porque uno dice, si se está trayendo mano de obra del extranjero, por lo menos que la hagan, que se estén pagando las cuotas a la caja, que se le cumplan sus derechos laborales, que no los tengan durmiendo en lugares que no son humanos. Pero al fin y al cabo ¿por qué lo hacen? Porque no hay instituciones que estén socándose la faja, porque al fin y al cabo el migrante no es culpable. El culpable es toda esa institucionalidad que pareciera muchas veces es cómplice de que estas cosas sucedan. Y lamentablemente es así como se están dando las cosas ahora en Costa Rica. Aquí hay varias cosas con relación a lo que usted preguntaba y lo que es el empleo, el enfoque del empleo, la falta de política. Tenemos una gran cantidad de instituciones que regulan, que marcan pautas supuestamente políticas, que al final de cuentas es para meter más politiquería dentro de los momentos de gobierno que llevan los partidos políticos. Le pongo un ejemplo, por ejemplo, la población trabajadora del mar, aquellos que tienen que salir a pescar a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde, y que duran un día, 2, 3 días en alta mar. Ahora resulta que Incopesca es la institución que regula la pesca en el país. Cuando hay vedas de 2, 3 meses, estos trabajadores tienen que ir a Limas para que les den un subsidio de 100 o 150,000 colones por espacio de 3 meses. Pero si usted no tiene el permiso correspondiente para pescar, no tiene derecho a ese subsidio. Vemos que la gente se queja mucho de lo que es visible. Lo más visible aquí es la informalidad que tenemos en las cabeceras de las provincias, en las capitales de las provincias, que es los vendedores. Entonces, la gente dice, es que los vendedores por aquí, los policías por allá. Pero ¿cuál es el problema? Y ese ejército de jóvenes que vienen saliendo, de algunos que han tenido la oportunidad de pasar por la universidad con un título ya, ¿qué pasa? Entonces, hay un problema. Es un problema de un empleo decente y un salario decente. Usted no puede ser empleado con un salario indecente, como hay en Costa Rica, que en la zona norte, e incluso las mismas instituciones como la Caja, como el Ministerio de Trabajo, como el Instituto Nacional de Seguros, saben que el mínimo en Costa Rica de un trabajador agrícola, un peón, promedia los 11,000 colones. En la zona norte les dan 4,000 colones. ¿Por qué? Porque son trabajadores en un estado irregular, en un estado de indefensión, que están dando grandes ganancias a estas piñeras. Vamos al lado de la recolecta de café. Una cajuela de café en promedio está en 1,200 colones. Hoy día, un trabajador para coger 6 cajuelas tiene que sudarse.
6 cajueles equivalen a 7.000 colones. Vamos a ver lo otro. Ahora el fin de semana, ¿quién se levantó? ¿Cuál trabajador propuso? Cerremos la calle, hagamos algo con el bombazo que nos pegaron en los combustibles. Subir los combustibles es sinónimo de subir los productos de primera necesidad, porque son transportados y todo eso. Entonces, yo siempre he manifestado que el empleo, el salario, es sinónimo de otros híbridos que se dan en ese conjunto, porque los trabajadores, al final de cuentas, deben de trabajar por un salario, deben de tener una estabilidad laboral y que estén debidamente motivados. Y cuando se habla de motivados es que tengan una protección sobre su salud, porque los trabajadores de la construcción, da pena en muchas construcciones verlos trabajar porque son subcontratistas que no les dan lo mínimo para protección. Ninguna garantía tiene. Don Miguel, lo voy a interrumpir. O sea, es muy interesante el programa. Me gustaría saber a quién se puede acudir entonces, porque ustedes mencionaron que el Ministerio de Trabajo no tiene tiempo. Bueno, dijimos que no tiene tiempo y recursos, ¿verdad? Así es. Los tribunales solo ven, tampoco tienen. Los sindicatos de los trabajadores son muy pocos. ¿A quién puede acudir el trabajador privado cuando tenga una problemática? Saludos. Agradecerles que estén en sintonía y recordarles, ahí está nuestro número de WhatsApp, 8480-1001. Por ahí nos pueden poner un mensajito y de lo que podamos contestarle con mucho gusto. Bueno, está interesante. Don Víctor dice, pregunta, David, ¿por dónde agarra? Okay. Muy buena pregunta, por cierto. Bueno, esa pregunta se la dará este caballero y se la harán miles de trabajadores en la empresa privada, porque efectivamente los trabajadores de la empresa privada, hay algo muy interesante en esto según la producción. Por ejemplo, nosotros hemos visto, y le vamos a contestar la pregunta al caballero, por ejemplo, los trabajadores del comercio, que es el famoso capital golondrina que se llama. ¿Pero cómo se llama? El capital golondrina. ¿Qué es el capital? Usted llega y se pone en la avenida central, usted se pone una tienda, contrata 3, 4 personas trabajadoras y usted les da trabajo. A los 6 meses ya está cerrado. Eso es lo que se le llama capital golondrina, porque los costos son muy altos y no puede sostenerse una tienda. Eso es lo que estamos viviendo nosotros con las carnicerías, con los restaurantes, con los bares, y póngale ahí todo este tipo de comercio que es muy pequeño. Pero tras de eso, si le ponemos lo que es costoso, también está lo que llamaríamos, que en el sector privado se da mucho, la competencia desleal, ¿verdad? O sea, pues yo tengo una tienda en la avenida, pero allá afuera tengo 50 vendedores vendiendo tiliches y otras cosas, y entonces es complicado, no sé, digo yo, o sea, bueno, es que hay varios. Pero aparte de eso está el negocio por debajo, el negocio oscuro. Ah, bueno. Porque hay tanta gente en la calle vendiendo y todo eso tiene sus... Eso es todo un tema. Fundamento. Claro, y a la gente que necesita asesoría, necesita orientarse, cómo defenderse, nosotros con mucho gusto les podemos dar asesoría vía telefónica, vía correo electrónico, vía Facebook. Para eso están ahora las redes sociales que muy dados y nos permiten. Ahora al final del programa le damos la información, pero en esto es muy frágil la mano de obra en el sector privado. Cuando digo frágil, la mano de obra me estoy refiriendo a la persona trabajadora, que es una persona trabajadora que hoy salió de su trabajo y mañana no sabe si ese trabajo está ahí pendiente. Hablamos de las empresas de seguridad privada, que es un ejemplo vivo de que cierran, y lo que cierran se llevan el grueso más importante, que son las cargas laborales de los trabajadores, y se fue el empleo también. Mala administración de esas empresas, es muy posible que sea muy mala administración. Entonces tenemos aquí un círculo vicioso que ni los empresarios ni los gobiernos de turno se quieren sentar realmente a fijar una política ordenada de empleo
estable, decente. Aparte del discurso, ¿ustedes creen que sí haya una intención del gobierno de querer hacer eso? O sea, lo digo con toda la sinceridad del caso. Uno oye mucho discurso de gobierno, nos interesa, y el trabajador, y el trabajador, y el trabajador, y yo lo vengo escuchando desde que soy un niño. Y todavía en los últimos discursos usted escucha el mensaje del señor presidente ahorita, el pasado 2 de mayo, y también habla el tema del trabajador, pero ¿será cierto que se quiere meter? O sea, vamos a ver, usted acaba de decir que nadie mete las manos. O sea, nadie se mete, nadie le pone ahí el dedo a la llaga, entonces pareciera que no hay una intención real. Es en realidad un discurso muy muy simplemente de imagen, porque si hubiera preocupación realmente por el empleo, se estuviera gestando ahorita tripartitamente una política de empleo, como decía Miguel. Lo que se ha hecho son esfuerzos como en empleo decente, que se hizo una en el Consejo Superior de Trabajo, entre sindicatos, cámaras empresariales y gobierno, pero si realmente existiera esa preocupación, no estarían, por ejemplo, tratando de limitarse el derecho a huelga, como se está queriendo hacer ahorita. La educación dual no se estaría manejando como se está manejando ahorita, que no se quiere manejar con un contrato de trabajo, sino con un contrato civil, con muchachos que hasta han habido propuestas de educación dual que ni siquiera van a recibir un ingreso y que tienen que pagarse ellos sus uniformes y todo el equipo de trabajo. Cuando se ha demostrado que la tasa de retorno que van a tener los empresarios por la educación dual va a ser bastante alta, y mano de obra barata. Una ley de precarización del empleo que se presentó hace poco por parte de Liberación Nacional, si no me equivoco, la diputada Orozco, Ana Lorena Orozco, que es sobre jornadas 4-3, que básicamente yo lo estuve leyendo, y básicamente el trabajador va a tener que trabajar mucho más, va a tener más bien que trabajar mucho más, la jornada de 12 horas de 4 días, pero básicamente no hay ninguna garantía de que los demás días lo vayan a tener libre. Va a tener un día libre fijo, pero los demás días, si el empresario le dice venga, va a tener que ir. Entonces, si realmente existe una intención de irse hacia el trabajador, no se estaría dejando todo esto a la Asamblea Legislativa sabiendo lo que hay. Estaría el gobierno sentando a los sindicatos, los empresarios, bueno, vengan, hablemos de estos temas, lleguemos a acuerdos y tratemos de sacar lo mejor para el país. Tratar de sacar la situación que está en Limón ahorita, la situación del desempleo con la juventud. No sé si ustedes consiguen, y eso también tenés toda la razón, o sea, bueno, no hay una claridad, entonces hay un discurso por un lado, pero no se toman medidas de acuerdo a ese discurso. Pero yo se las quiero dejar aquí a ver qué opinan de esto. Nosotros en Costa Rica, y a través de otros países, me imagino que también funciona igual, el Estado dice que no quiere hacer crecer el Estado. O sea, menos funcionarios públicos, ¿verdad? Más operatividad, etcétera. Pero tampoco hay ese nicho privado. O sea, no sé si consiguen conmigo. O sea, sí, okay, no hay mercado. O sea, ¿qué motivación le dan a un funcionario público? O ya no quieren, van a las estructuras más pequeñas, pero no hay donde entonces ese nicho mercado donde podamos ir a meter a ese joven que está bien, a él no le interesa ser funcionario público, a él le interesa tener un trabajo honorable, un trabajo bien asalariado. No hay. Entonces el gobierno no trabaja entonces ¿cómo pretenden disminuir esa cantidad de estructura? O sea, no sé, lo dejo. Aquí hay una cuestión que ha sido una manipulación durante décadas de enfrentar al trabajador de la empresa privada con el trabajador del sector público. Una competencia. Sí, cierto. ¿Por qué? Porque históricamente, de los 50 para acá, el trabajador del sector público adquirió una mayor conciencia de organización y defensa de sus derechos. Póngale usted ahí que mejores salarios, mejores vacaciones, todo, pero al final de cuentas viven en mejores condiciones que los trabajadores de la empresa privada por una razón, porque el desarrollo socioeconómico, cultural, incluso académico, parte del grueso de la mano de obra que está en el sector privado. La producción costarricense descansa en la empresa privada. ¿Y quién es el que la produce? Los trabajadores. Nosotros, a través de los años que hemos participado en foros internacionales, nos damos cuenta de que la mano de obra de Costa Rica es una mano de obra que está por encima de mano de obra de toda Latinoamérica. Es una mano de obra buena, calificada, y como tal tiene que ser pagada.
A nosotros no nos puede engañar un patrono diciendo que los costos que se gastan para mantener la seguridad de un trabajador es sinónimo de pérdida. Que un salario bien remunerado es sinónimo de pérdida. No, al contrario. Un trabajador bien motivado, con buen ambiente laboral, eso es un trabajador que rinde. Produce. No lo mismo, por ejemplo, es algo contradictorio de las malas copias, malas prácticas que hacen aquí los políticos y los empresarios. Por ejemplo, en Francia se está discutiendo bajar la jornada laboral de 48 horas, bajarla a 32. ¿Por qué? Porque el trabajador tiene más descanso para estar con su familia y poder hacer sus cosas, y a la vez aquel ejército de desocupados que hay pasan a reemplazar a esos trabajadores, y entonces Sí, hay doble, y aparte de eso que el horario fraccionado también permite que produzca más. O sea, bueno, son alternativas. Yo no sé cómo esto que pretenden de pasar de 12 a 12 horas a un empleado, ya está comprobado que después de como de las 7, 8 horas ya usted no produce igual su y es cansancio. que hay un tema aparte de eso, porque la gente habla de la jornada de trabajo, pero una cosa es la jornada de trabajo y la otra es el tiempo de trabajo. ¿Cuánto es el tiempo que usted dedica a su trabajo? ¿Cuánto tiempo dura usted en bañarse para irse para el trabajo? Esperando el bus, en el transporte, de camino al trabajo, después Con cuando estas sale, presas, después cuando una sale, hora y media de vida, una media hora y media exactamente, se consumen mucho más de esa jornada de 8 horas para el trabajo, y por lo tanto estamos hablando de que está prácticamente la persona dedicando totalmente su vida a trabajo, simplemente producir para poder comer. Esto de que hablamos de las jornadas más flexibles, de las jornadas más más hacia abajo, en labores pesadas, por ejemplo, como la construcción, al fin y al cabo también ayuda a la productividad, porque ¿qué pasa si un empresario dice, ok, vamos a hacer la jornada de las 6 horas, ok, habilito doble turno y más bien tengo más productividad? Como ha pasado en muchos países nórdicos, como ha pasado en muchos países como Francia, Alemania, Inglaterra, donde se ha intentado aplicar ensayos y ha sido realmente exitoso. Entonces ahí donde uno dice, y con el mismo salario, dicho sea de paso, porque la vida... no, tampoco es que ahora salen con que quitemos la jornada. No, porque no sería injusto, sería injusto. Voy a hacer una aclaración, voy a sacar el ratito porque les cuento, acabamos de recibir este mensaje. Buenas noches, señores. ¿Cómo se nota que ustedes no valoran la carga impositiva que tienen las empresas independientemente del tipo de industria que sea? La empresa privada es la única que genera empleo. El presentador que dijo empresarios mediocres no es eso, es que el Estado no deja crecer el sector privado. Quiero hacer una aclaración de lo siguiente, porque fui yo el que dije que habían empresarios mediocres. Cuando nos referimos a empresarios mediocres es porque no sé si no estaba bien, tal vez no seguía todo el programa, pero para reafirmarlo, es porque hablamos de que hay empresarios que, como son dueños de las empresas, contratan a quien ellos quieran, al familiar, al amigo, lo que sea. Cuando hablábamos de que son mediocres, nos referíamos a que si fuera un buen empresario, se va por calidad de empleado, no por cercanía, no por facilidad, no por pagarle menos, sino porque qué te puede dar ese empleado. Entonces tal vez esa aclaración creo que vale la pena hacerla, y no sé si ustedes quisieran hacerle una aclaración, porque si más bien al contrario, estamos defendiendo aquí el trabajo, usted lo acaba de decir, cuánto produce la empresa privada en este país. Entonces tal vez, lástima no nos puso su nombre, pero sí, gracias por seguirnos en nuestro programa, pero tal vez vale la pena hacer volvemos a lo mismo que decía Miguel, lo mismo que decía Miguel, es que cuando uno habla de las mejores condiciones de trabajo para el trabajador, está hablando inmediatamente de productividad, porque entre mejores condiciones tenga un trabajador, más le va a producir a una empresa, entre más satisfecho esté con su trabajo, mejor va a rendir. Y lo que está pasando en Costa Rica es una dinámica contraria, una dinámica de improductividad, y después no nos quejemos cuando estemos en una economía estancada como la que tenemos este año. Sí tiene un poquito de razón entonces el televidente, el tema de que si el Estado no motiva a la empresa privada para que se convierta, para que se despegue, yo te digo, yo no sé qué representará el señor que hizo la crítica. Yo sí le puedo demostrar con nombres y apellidos de que aquí no hay patronos mediocres. Hay patronos que tienen esclavos trabajando. Yo sí lo puedo decir porque yo todos los días me rozo y no soy Don Miguel, ¿son los menos o son los más? De acuerdo a la experiencia de ustedes. Bueno, es relativa. La mayoría, porque quitemos las grandes empresas, porque hay grandes empresas, pero digamos, esa pequeña y mediana empresa,
siento que tal vez pueden haber muchos que sí, que más bien son concienzudos y que saben de que su empresita tiene que levantarse, pero también falta esa motivación que Ok, vamos a esto. Él dice que sí, y es cierto, las cargas sociales aquí en el país son las más altas de América Latina. Pero también los empresarios tienen que ver que aquí la mano de obra nacional es una mano de obra muy calificada. ¿Y por qué? Yo no acepto que le digan al trabajador nacional, usted es un vago porque no va a coger café, no va a la construcción. No, veamos las condiciones. Es que no es lo mismo que una empresa le pague a usted todos los derechos que una empresa como algunas de seguridad, que a propósito cierran porque les deben cargas sociales, deben horas extras. Qué curioso, y un trabajo que está arriesgando la vida. Esto es increíble. Bueno, le pongo el ejemplo concreto. Un trabajador que maneja autobús remunerado de personas en el sector público, tiene que abrir la primera carrera a las 4 de la mañana. Tiene responsabilidad de la unidad, responsabilidad del pasaje, responsabilidad del usuario que anda ahí adentro. Sí. Entonces uno se pregunta, ¿y por un sueldo de 12,000 colones al día? Y a veces los obligan a entrar a las 4 de la mañana y salir a las 11 de la noche. A mí me recuerda como a manera de anécdota que yo, no sé, cuando yo estaba más chamaquito, los choferes no cobraban. Había cobrador. Había cobrador. Había cobradores, sí. Entonces el cobrador se encargaba del pasaje. Usted pasa, el chofer estaba ahí para manejar. Bueno, eso nada es un más, ejemplo bueno, vivo. no sé, volver a eso sería, entonces, de acuerdo a eso, Bueno, sería algo interesante. Eso es un ejemplo vivo del deterioro. Sí, que sufrió, porque ahora entonces se quedó sin el trabajo el cobrador. Ok. Y el chofer ahora hace de todo. Bueno, y tiene que limpiar la móvil, me imagino. Bueno, ¿no? entonces, nosotros hemos aprendido durante la vida, en este paso por la vida, nosotros no tenemos ni somos absolutos dueños de la verdad. Nosotros aprendemos al día a día y nos gusta que nos hagan críticas, pero críticas objetivas, porque así nosotros aprendemos y corregimos nuestros errores, porque eso es parte de la humildad, del respeto hacia las opiniones de la parte contraria, digamos, que defendemos. Yo parto de un concepto práctico, porque la experiencia me lo da. Capital, que lo pone el empresario. Fuerza laboral, tiene que haber un equilibrio. Si hay un equilibrio, el capital, porque usted quiere ganar como empresario, como patrono, quiere ganar, gane. Nadie le está diciendo lo contrario. Pero también tenga un equilibrio en la mano de obra de esa persona trabajadora, porque esa está poniendo la fuerza del trabajo. Recientemente tuve la oportunidad de conversar con un amigo, tenía muchos años de no verlo, pero todavía Giovanni le mando un saludo. Él me dijo que iba para 42 años de trabajar en una empresa. 42 años. Y sin pensionarse. No, pero y yo le decía, vos entraste aquí, jovencito, me decía, yo entré joven. Y entonces la pregunta que hace uno siempre, ¿y por qué tantos años? En el mismo lugar. Y se echó para atrás y me dice, le voy a decir una cosa, ¿cuántos trabajos ha tenido usted? Y yo ni que callar, que se nos salió. Yo solo ese y otro trabajo que tuve antes. Yo sé, pero ¿por qué no sé? Me dice, es que usted me veo quejándome. Pero no, yo estoy diciendo que como usted me está diciendo, 43. Me dice, mi patrón desde que yo trabajo con él, me paga seguro. Y hace 42 años, hablar de que ya lo contrataran a uno con seguro, era porque era bueno, yo decía muy honrado. La empresa era de un señor, me contrató a todos con seguro, nos tenía un bonito salario y todavía estoy con todas las garantías y yo no me voy al sector privado porque yo todavía me siento ahí que estoy muy respaldado. Y dije yo, de uno en 1,000,000, porque la mayoría de gente uno escucha, no es que el salario, me pagan por producción o porque consigo. Y ese compañero me decía, mira, lo curioso es que esta empresa ni se ha hecho transnacional ni nada, pero es una empresa que le ha dado de comer a toda esa familia, a las familias de nosotros, y vivimos todos, como dice el tico, a cachete, ¿verdad? Y le digo yo, o sea, vos te consideras con un buen salario. Y cuando me dijo lo que sale, que no vamos a decirlo aquí, pero cuando me dijo lo que le pagaban a él por mes, yo le dije, si me quedo sin trabajo, me van a ir a tocar esa puerta, porque un buen salario. Y cuando hablo de un buen salario, no estoy hablando de que le dan más de lo que es que es un buen salario de lo que estábamos hablando al inicio del programa. Un salario que debe de la mano de un trabajo honorable
a un salario digno, ¿verdad? Y él me decía eso, y me decía, por eso tengo 42 años y no me pienso ir. Ya no se piensa ir. Mira, Nos quedan 2 minutitos nosotros para ya ir terminando el programita ya Qué rápido se para fue. despedirnos. nosotros decimos que todas las consultas que nos quieran hacer, ¿A dónde? Sí, por cierto. de 8 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, en el 22 56 32 98. Y tal vez 22, perdón, 22 56 32 98. Ahí podríamos evacuarles cualquier consulta de índole laboral a cualquier persona trabajadora, y en verdad nos gusta participar en esto y abrir debates con el pensamiento de desarrollar, fortalecer esto que se llama Costa Rica. Excelente. Tal vez Adrián, también ¿habría otro contacto? No sé. nuestro correo es cud1982@gmail.com. Me nació la curiosidad, ¿por qué noviembre? Y es que ese es el mes en que nació la CUD, en 1982. Y también en nuestra página en Facebook pueden buscarnos Confederación Unitaria de Trabajadores. Ahí estamos a la orden. Y de verdad, muchas gracias por la invitación. No, agradecerles de verdad a Adrián, a Miguel, porque la verdad es que es un tema que yo creo que se las trae. Ahí podríamos comenzar un poquito más sobre otros puntos de vista, ¿verdad? Había sido un poquito general. Agradecerles que nos hayan atendido el llamado. Este espacio está abierto para eso. Yo creo que hoy aprendimos, los comunalistas aprendimos también cosas nuevas. Y bueno, ahí le vamos a tomar la palabra del contacto. Ojalá que los llamen por ahí. De esta manera estamos terminando nuestro programa de hoy de Noche Comunal. Agradecerle a don Alex que hace posible ahí en controles que ustedes puedan ver la imagen aquí por su canal 54. Que Dios me los bendiga mucho, que pasen una semana llena de prosperidad, y si Dios quiere nos vemos el próximo lunes con algún otro tema ahí para todos los comunalistas. Soy tico porque llevo a Costa Rica en las entrañas, porque lloro cuando escucho una guitarra, cuando trema la marimba y con la puesta del sol. Soy tico y si me asomo a la ventana, me cautiva la montaña y se me alegra el corazón.